Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En las últimas semanas hemos tenido correcciones importantes en el mercado, tanto en el índice SP500 como también en el Nasdaq 100. Y esto ha llevado a que muchas de las principales acciones que componen estos índices, me refiero a las grandes empresas tecnológicas, coticen a valoraciones que no veíamos desde hace un tiempo. Entonces, como os prometí, en el vídeo de hoy voy a aprovechar para repasar cuál es la valoración actual de cada una de estas grandes empresas tecnológicas. Vamos a ver lo que han caído desde máximos históricos y a qué valoración están cotizando actualmente cada una de ellas. Como sabéis, el SP500 ha tenido una caída desde el máximo de en torno al 21%. Y en estas últimas semanas pues sí que es cierto que ha recuperado parte de esa caída. Ahora mismo, midiendo desde el máximo, estamos un 12% por debajo. En el Nasdaq 100 tuvimos caídas más fuertes, ya sabéis que es un índice más concentrado, compuesto como su propio nombre dice por 100 empresas, y el Nasdaq llegó a caer en torno a un 25%, pero tras este rebote que ha tenido, la caída desde el máximo es de en torno al 15%. Si lo medimos en euros, ya sabéis que el euro se ha estado revalorizando frente al dólar, pues la caída sería más considerable. Por eso los que estéis muy invertidos en dólares pues lo habréis notado bastante más por ese impacto que ha tenido. ¿Cómo está actualmente la valoración del SP500 en general tras estas caídas? Pues bueno, a fecha 15 de abril el mercado está cotizando en torno a 19 veces PER, que es una valoración significativamente menor a la que teníamos en los anteriores meses, que era de en torno a 22, 23 veces PER. Luego tenemos también otros índices como el SP400 de empresas medianas o el SP600 de small caps que están a valoraciones más bajas, de en torno a PER 13. Y este conjunto de grandes empresas tecnológicas, que lo podéis ver en morado, históricamente ha cotizado a valoraciones más altas que el SP500 y actualmente pues también se ha comprimido su múltiplo. De hecho está en mínimos de valoración prácticamente de los últimos 5 años. Si os fijáis, desde el COVID aproximadamente, pues está en uno de los puntos más bajos de valoración. Estas empresas cotizan de media en torno a 23 veces PER. Es cierto que es una valoración más alta que la del mercado, pero también son empresas que tienen más crecimiento. Por su parte, el Nasdaq 100 de media estaría cotizando en torno a 22,8 veces PER, descontando los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses. Así que esta sería un poco la situación actual del mercado, las valoraciones tras las caídas. Pero ahora vamos a ir un poco más con lupa y vamos a ir mirando empresa a empresa. Bueno, empezamos por Alphabet, la empresa matriz de Google. Esta es una de las acciones que más ha corregido de las grandes tecnológicas y ya hemos hablado muchas veces en el canal de esta empresa. Realmente no es que solamente tenga el negocio del buscador de Google, sino que también tiene más negocios interesantes, como por ejemplo YouTube, tiene la parte de la nube, tiene también Waymo, que hemos hablado mucho en los últimos repasos semanales de noticias de esta parte del negocio, que puede acabar siendo muy interesante, aunque la parte que a día de hoy, como hemos comentado en otros vídeos, que más aporta a los ingresos y beneficios de Google, es la parte del buscador. Y ha habido preocupaciones, yo creo que en parte por eso se ha comprimido el múltiplo, por si esta parte del negocio pues puede acabar viéndose afectada pues por cosas como por ejemplo ChatGPT, que le puedan robar cuota de mercado en las búsquedas. Por el momento esto no ha sido así, sino que la empresa sigue creciendo en esta parte, al menos con los últimos resultados que presentó vimos que el crecimiento fue mejor de lo estimado, pero estará interesante pues ver los próximos resultados que vaya presentando para monitorear todo esto, porque es una de las cosas que más preocupa al mercado. Sobre Google también otra de las cosas que ha estado causando preocupaciones es que se pueda recortar el gasto en publicidad por parte de muchas empresas debido a la incertidumbre que se está generando actualmente, y esto en el corto plazo pues podría afectar a su crecimiento. Esto es algo que también podría afectar a Meta, algo parecido a lo que ocurrió por ejemplo cuando hubo incertidumbre en el año 2022. Se frenó un poco el crecimiento de estas empresas, pero las empresas tienen que seguir gastando en publicidad, entonces luego, pues todo ese crecimiento vino en el año siguiente. Sobre todo, pues por esta incertidumbre que hay actualmente, como os decía, o en el caso de que vayamos a una recesión, pues uno de los primeros gastos que puede recortar una empresa fácilmente es el gasto en publicidad. Entonces, este también es otro motivo que ha contribuido a las caídas de Google y por el que creo que a lo mejor al estimar crecimientos futuros, pues hay que ser un poco más prudente o un poco más conservador. No quiere decir necesariamente que se vaya a frenar ese crecimiento, pero sí que es un escenario que podría darse. Bueno, Google llegó a caer en torno a un 32% desde el máximo, pero ha recuperado algo. Con el precio actual, que es de en torno a $153 por acción en el momento de grabar este vídeo, la caída desde el máximo sería del 26%, superior a la que tuvo, por ejemplo,
en agosto del año 2024 e inferior a la que tuvo evidentemente en el año 2022 y también a la que tuvo en la pandemia. ¿Cuáles son las estimaciones de crecimiento que tenemos ahora mismo en Google? Pues como veis, los analistas estiman que es una empresa que va a seguir creciendo a doble dígito, tanto en la parte de ingresos como en la parte de beneficios. Los beneficios por acción se estima que van a crecer en torno a un 15% anualizado y el free cash flow en torno a un 17% anualizado, cosa que está muy bien. Además, la empresa también pues va a continuar expandiendo poco a poco sus márgenes, en parte impulsados pues por Google Cloud, que ya va entrando en rentabilidad y aportando pues cada vez más al EBIT de la compañía. Y tras estas correcciones, la compañía está cotizando a una de las valoraciones más bajas de los últimos años. Antes del rebote se pudo comprar en torno a 16 veces PER, que es un múltiplo de valoración muy bajo para una empresa que crece tanto como lo está haciendo Google, aunque sí que es cierto pues que existe esa incertidumbre, por un lado por la parte del buscador, como os había dicho, y luego también pues que a lo mejor el crecimiento podría frenarse un poco en el corto plazo si hay empresas que empiezan a recortar su gasto en publicidad. Ahora tras el rebote está en torno a PER 17, que tampoco es que sea una valoración desorbitada, sobre todo si la empresa sigue creciendo, y también la empresa además de esto tiene caja neta, que también habría que tener en cuenta en la valoración de Google. De media en los últimos 5 años pues podéis ver cómo ha cotizado. Hace poco estaba valorada en torno a 24 veces PER y ahora mismo pues la podemos encontrar a valoraciones mucho más bajas. De todas las que vamos a comentar, para mí es una de las que más interesante está en estos momentos y de hecho, como veremos más adelante en un vídeo que subiré, pues es una de las acciones en las que he estado añadiendo posiciones. Empecé a comprar antes de las caídas también, unas pocas acciones, en torno a $175 por acción, y después también continué comprando. De hecho, el día que cayeron mucho las acciones y se pudo comprar a PER 16, también añadí unas cuantas acciones más a la cartera. Pasamos ahora a repasar Amazon, que también es otra acción en la que estuve añadiendo posiciones recientemente, ya que la considero uno de los mejores negocios del mundo, en el que los márgenes de beneficio se han estado expandiendo y la tesis pues poco a poco se va cumpliendo. Amazon es conocida por las ventas online, pero también tiene otra parte muy interesante del negocio, que es AWS, que es el líder en este mercado. También compite pues con la parte de la nube de Google y con Microsoft, pero es el que más cuota de mercado tiene. Y sigue creciendo a buenas tasas, a pesar de ser un negocio de más de 100 billion en esta parte y que es muy rentable, con márgenes operativos de más del 30%. Tiene otros negocios interesantes, como la parte de suscripciones o la parte de vendedores 3P, que venden a través de su marketplace y tienen que pagar a Amazon, o también su negocio publicitario, que ha estado creciendo mucho en los últimos años. Amazon es una acción que también llegó a caer mucho desde el máximo, más de un 30%, aunque tras el rebote la caída ahora mismo sería desde el máximo de en torno al 27%, que es una caída potente, la verdad. Sí que es cierto que en 2022 cayó más, cayó en torno a un 56%, pero es que ahí realmente las acciones se llegaron a poner muy baratas. Y en el COVID, por ponerlo como referencia, llegó a caer un 34%. Si medimos lo que había caído hace unos días antes del rebote, pues era una caída de en torno al 33%, así que muy parecido a lo que llegó a caer en la pandemia. Las estimaciones que hay por parte de Amazon, que actualmente está por debajo de los $180, son de que siga creciendo y expandiendo sus márgenes de beneficio, como no podría ser de otra forma. Esto es porque cada vez pesa más en el mix de las ventas la parte de servicios a la parte de venta de productos. Y la parte de servicios, como sabéis, pues tiene márgenes más altos y es muchísimo más rentable, por lo que va tirando de los márgenes globales de la empresa. Como veis aquí, el margen en 2025 ya será superior al 11% y se estima que se va a seguir expandiendo. Yo no sé si se va a expandir tal y como aquí dicen los analistas o se expandirá más o menos, pero tiene todo el sentido del mundo que el margen siga escalando y esto se traduce en que la empresa va a crecer a buenos ritmos en cuanto a beneficio por acción. De hecho, se estiman crecimientos del 20% anualizado, es un crecimiento brutal, y en free cash flow va a crecer en torno al 30% anualizado. Así que como veis es una empresa de la que se estiman muy buenos crecimientos. Como los márgenes estaban deprimidos, en años anteriores no se mostraba, si la valorábamos por PER, la verdadera valoración de la empresa, ya que no estaba generando el EPS que realmente puede llegar a generar o el beneficio por acción que la empresa puede llegar a generar. Pero a medida que los márgenes han ido escalando, pues cada vez es más fácil valorar esta compañía por PER. Por eso vemos que hace unos años pues estaba cotizando a múltiplos muy altos, de 70, 80 veces beneficios, y esto se ha ido comprimiendo a pesar de que las acciones han ido subiendo, porque ahora sí que refleja mejor esa capacidad de generar beneficios. El mínimo de valoración al que se pudo comprar hace poco, y yo aquí estuve ampliando posición de forma importante,
fue de unas 27 veces PER, que me parece una valoración muy razonable para una empresa que va a hacer crecer su flujo de caja al 30% anualizado y sus beneficios por acción a más del 20% anual, y con la ventaja competitiva que tiene Amazon. Ahora mismo, tras el rebote, la valoración es un poquito más alta, sería de en torno a 28 veces PER. Si la valoramos por EV/EBITDA, que es una de las formas de las que se valoraba anteriormente cuando el beneficio por acción estaba distorsionado, pues porque para no tener que normalizarlo, pues se podía valorar directamente por EV/EBITDA, ¿no? El EBITDA no estaba tan distorsionado. Y por EV/EBITDA llegó a poderse comprar en el múltiplo más bajo de los últimos años. Yo creo que nunca había cotizado tan barata, en torno a 11 veces Enterprise Value EBITDA. Yo creo que es una valoración muy razonable para un negocio como el de Amazon. Ahora ha rebotado y está en torno a 11,8 veces, que para nada me parece caro, por eso yo estuve ampliando. La media de valoración ha sido de en torno a 21 veces EV/EBITDA, que es casi el doble de la valoración actual. Así que muy interesante las valoraciones a las que están estas dos compañías. Esto recordad que no quiere decir que no puedan caer más. Puede haber en los próximos meses mucha volatilidad en el mercado, y más teniendo a Trump de presidente, pero la valoración actual es la que es. Habrá que ver también cómo afectan los aranceles a Amazon. Hace poco envió una carta a los vendedores que venden dentro de su plataforma para ver cómo les iba a afectar esto y si iban a repercutir esos aranceles vía incremento de precio en sus productos o qué es lo que iban a hacer. Entonces también hay un poco de incertidumbre por este tema, pero yo pienso que a largo plazo Amazon es una empresa que va a salir fortalecida y que seguirá creciendo. Antes de repasar el resto de acciones que vamos a ver en el vídeo de hoy, me gustaría presentarte al patrocinador de este vídeo, Lightyear. Si estás buscando un broker confiable para operar en acciones, ETFs o simplemente para obtener rentabilidad por tu efectivo, Lightyear puede ser una opción a tener en cuenta. En su plataforma encontrarás más de 5.000 instrumentos de inversión, entre los que se incluyen acciones de calidad como las que estamos comentando en este vídeo y además con comisiones que son muy competitivas. Para acciones, las comisiones son del 0,1% con un máximo de $1 en Estados Unidos, €1 en el caso de Europa y €1 en el caso de Reino Unido. Además, en el caso de las acciones de Estados Unidos pueden ser fraccionadas. Para ETFs, las comisiones de ejecución son de €0, lo que lo hace una opción muy atractiva para la inversión diversificada en una cesta de activos, y disponen de más de 200 ETFs. Lightyear también remunera el efectivo que mantengas en sus carteras de ahorro, y así puedes proteger tu liquidez contra la inflación. En el momento de grabar este vídeo, la rentabilidad es del 2,49% TIR en euros, del 4,38% TIR en dólares y del 4,58% TIR en libras esterlinas, todo esto sin mínimos ni máximos a remunerar. En cuanto a seguridad, Lightyear está bien regulado, está supervisado por la FCA en el Reino Unido, está también regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera en Estonia y registrado en la CNMV. Si quieres conocer más sobre Lightyear, te dejo en la descripción un vídeo donde analizo su plataforma y el enlace para que puedas informarte y abrir tu cuenta. Si usas el código BOLSAINICIO recibirás además $10 en acciones gratis. Pasamos ahora a hablar de Meta. Meta es una de las empresas de las que más he hablado desde hace muchos años en el canal y la que ha sido mi principal posición pues desde hace unos 4 años aproximadamente. Meta ha corregido también significativamente, desde el máximo ha llegado a caer en torno a un 35%, aunque al igual que todo el mercado pues ya sabéis que ha estado rebotando desde ese mínimo que marcó, y la caída sería de en torno al 30%, que es una caída también considerable. Si os acordáis, en 2022 la mandaron muy abajo, se puso muy barata y la caída fue del 76%. Después, claro, ¿qué pasó? Pues que se normalizó otra vez el crecimiento, que se había frenado un poco, se disparó el beneficio y las acciones se fueron de la zona de en torno a $90 por acción al máximo de 700 y pico. O sea, se multiplicó por muchísimas veces. Pero es que se pasaron mucho de frenada. El mercado ya sabéis que es muy cortoplacista y cuando una empresa, pues que es de crecimiento, como por ejemplo es el caso de Meta, pasa de tener crecimiento a frenarse o a evaporarse ese crecimiento, aunque solo vaya a ser en el corto plazo, pues le castigan duramente. También se hablaba mucho de todo ese gasto en el metaverso. Bueno, Meta realmente estaba invirtiendo mucho también en inteligencia artificial por aquel entonces y a día de hoy es una de las empresas más potentes en todo este tema. La caída, como os digo, es considerable, aunque no tiene nada que ver con la del 2022, que como os decía, pues allí se pasaron de frenada. Meta también es una empresa de la que se estiman fuertes crecimientos de cara a los próximos años
Y aquí podría afectarle en el corto plazo, en mi opinión, lo que os decía que podría pasar con Google, sobre todo si vamos a una recesión. Al final es un negocio publicitario y si finalmente, pues, o bien por la incertidumbre o por una recesión, se recorta en parte el gasto en publicidad de algunas empresas, pues a lo mejor este año en vez de crecerte un 13,6%, que es lo que estiman los analistas, a lo mejor crece un poco menos, quizás un 10%, o no sé en cuánto podría afectar ese crecimiento. Por eso os decía que a corto plazo a lo mejor sería un poco más conservador con las estimaciones. Pero vaya, lo que está claro es que al final son las mejores empresas para publicitarte, tanto Google como Meta y también Amazon, y las empresas van a tener que seguir publicitándose aquí en el futuro si quieren vender. No es algo que puedan eliminar completamente el gasto en marketing. Si las empresas siguen gastando en marketing es porque es necesario, ¿no? Fijaros en alguna empresa, por ejemplo, de consumo, General Mills creo que fue una de las que lo hizo, que durante unos trimestres en el pasado dejó de gastar tanto en marketing y al poco tiempo le empezaron a caer las ventas. Pues eso, que esto, aunque puede impactar a corto plazo, a mí a largo plazo no es algo que me preocupe. Meta es una empresa que tiene márgenes operativos muy buenos, se estima que van a incrementarse un poco y estos márgenes, como hemos comentado más veces, están muy lastrados realmente por toda la parte de Reality Labs que genera muchísimas pérdidas operativas. Hay quien opina que se debería cerrar esa división porque así la empresa ganaría mucho más dinero y generaría mucho más free cash flow, pero yo lo veo más bien como inversiones que se están haciendo allí y que pueden acabar en algún momento, esperemos que así sea, dando sus frutos, algo parecido a lo que ocurre con el Other Bets de Google. Bueno, en el caso de Meta, el crecimiento que se espera para las ventas es de en torno al 11% anualizado, y en el beneficio por acción de en torno al 13,5% anualizado, que está muy bien. El flujo de caja se estima que crezca en torno al 23% anual de cara a los próximos años. Es una empresa que también empezó a recomprar acciones y eso puede ayudar a impulsar el beneficio por acción. Y bueno, la valoración en este caso es más alta que la de Alphabet. Está cotizando, a pesar de las caídas, en torno a PER 21 actualmente. Se pudo comprar, fijaros, en ese mínimo en el que realmente las acciones estaban regaladas, a un PER de 12 veces, y si normalizábamos la parte de Reality Labs incluso estaba más barata, en torno a PER 9, y ajustando por caja todavía se pudo comprar más barata. Entonces ese precio fue absurdo, pero bueno, creo que está bien recordar esto también para que veamos que el mercado, pues cuando se pone en modo pánico y se vuelve irracional, pues puede hacer cosas como estas. Ninguna acción está 100% a salvo de que le puedan meter un menos 70%, aunque después se termine recuperando, como ha sido en el caso de Meta. Entonces, bueno, esta sería la valoración que tenemos actualmente en Meta. Yo esta, a pesar de ser una de mis principales posiciones desde hace muchísimo tiempo, es una de las que no he estado incrementando. Si sigue cayendo y a lo mejor se puede comprar a valoraciones más bajas, pues a lo mejor sí que me plantearía añadir algunas acciones más. Pero por el momento no he ampliado. Al final también pensar que la liquidez es algo limitado, no puedes disparar a la vez a todas las empresas, o al menos yo no tenía tanta liquidez, tenía una pequeña parte en cuentas remuneradas y es la liquidez que he estado utilizando en estas caídas. Y bueno, pues en este caso, como os digo, pues tampoco había liquidez para todas. No es que me parezca que esté carísima, ni mucho menos. De hecho, yo en las estimaciones que me hago suelo valorar Meta en torno a 25 veces EV Free Cash Flow o 25 veces PER, es un poco el múltiplo que yo le asigno, que más o menos es como ha estado cotizando hasta hace poco tiempo, y ahora mismo pues está en torno a 20, 21 veces. Pero creo que en otras, como Amazon o como por ejemplo Google, hay más margen. Pasamos ahora a hablar de Microsoft. En esta sí que estuve incrementando cuando la tiraron a la zona de $350. Antes, como os enseñé en otro vídeo, al igual que Google, también había estado comprando algunas acciones. Creo que fue por la zona de 380, pero bueno, cuando la mandaron en esa sesión que cayó muchísimo el mercado, hace pues unos cuantos días ya, la mandaron por debajo de $350, creo que a 351 o algo así entró la orden. Desde entonces ha estado rebotando, la caída llegó a ser del 26%, pero ahora tras el rebote es de un 18%, y bueno, aquí podemos ver las otras caídas que ha tenido. Para mí Microsoft es uno de los mejores negocios del mundo, tiene ingresos recurrentes, bueno, tiene también la parte de hardware que vende dispositivos que es más cíclica y de peor calidad en mi opinión, pero luego tiene también la parte de la nube, la parte del Office. Tiene también la parte de publicidad con LinkedIn, que hicieron una muy buena adquisición e hicieron crecer mucho sus ingresos. Bueno, es un negocio que tiene muchas patas, como todas estas grandes empresas tecnológicas, y para mí es uno de los más resilientes y de mejor calidad. Por ejemplo, en el 2022 llegó a caer un 38% de máximo a mínimo,
y en el año 2020 llegó a caer en torno a un 30%. Las estimaciones de crecimiento realmente son buenas, yo creo que es una empresa que va a seguir creciendo a doble dígito. Los analistas proyectan crecimientos de en torno al 13% anualizado en las ventas, que si a eso le sumas una pequeña expansión del margen, pues te vas a crecimientos del beneficio por acción de en torno al 15% anualizado, lo cual está muy bien. El flujo de caja se estima que vaya a crecer más, en torno a un 23,7% anualizado. Y bueno, antes no lo he comentado, pero tanto Microsoft como Google, como Meta y todas estas empresas pues están planeando aumentos de CAPEX significativos para estos años, como ya hemos comentado en otros vídeos, y es que la oportunidad que ven en inteligencia artificial es muy grande. También, por cierto, pues todas estas empresas que estamos comentando están muy bien posicionadas en todo el tema de la IA. Y bueno, sin enrollarnos, ya hablaremos más de Microsoft en otros vídeos, y cuando presenten resultados estas empresas, por cierto, pues haré un vídeo como llevo haciendo ya varios años. Ya sabéis que son las que más de cerca sigo. Pues bueno, la valoración actual de Microsoft en estos momentos es de unas 28 veces PER. No es un múltiplo tan bajo como por ejemplo en el caso de Google o como por ejemplo en el caso de Meta, pero históricamente también es una empresa que ha cotizado a múltiplos más altos. Sobre todo desde que hicieron ese cambio al modelo de suscripción, el mercado la percibe como una empresa de mayor calidad y la ha valorado en los últimos 5 años a múltiplos mucho más altos. El mínimo de valoración de los últimos 5 años fue en el año 2022. Por aquí hicimos un vídeo porque recuerdo que Bill Gates había comprado bastantes acciones de Microsoft después de casi no tener posición en cartera por aquel entonces, las había liquidado anteriormente, y eso me dio también pie, sumado a la valoración que había por aquel entonces, que eran de en torno a PER 22, PER 23, a iniciar por primera vez posición en esta empresa, que anteriormente la había seguido, pero siempre me había parecido que estaba algo cara. Ahora mismo la valoración no es tan baja como por aquel entonces, es de en torno a 28 veces PER, pero hace unos días cuando la mandaron por debajo de $350, y para nada descarto que si hay volatilidad pues se pueda ver otra vez en esos niveles o incluso por debajo, la valoración era de en torno a PER 25, PER 26, que sí que es bastante razonable. No quiere decir que no pueda caer más desde esos niveles, ni mucho menos, sobre todo pues si continúa habiendo incertidumbre, pero ya me parece una buena valoración para un negocio como el de Microsoft, que para mí, como os digo, pues es uno de los mejores negocios del mundo. Ya visteis cuando se cayó por una actualización que hubo y dejaron de funcionar los ordenadores Windows a buena parte de la gente. Las empresas y las personas pues no podían trabajar, así que es una empresa totalmente imprescindible. A día de hoy no podemos funcionar sin las herramientas de Microsoft. Lo mismo con los Office, que le van subiendo el precio a la suscripción cada año porque pueden hacerlo y las empresas pues están obligadas a pagarlo. Y luego tiene pues también toda la parte de la nube, inversiones en OpenAI, Copilot también, la IA, LinkedIn, bueno, tiene un montón de cosas. Para mí es una pedazo de empresa. Pasamos ahora a hablar de la siguiente empresa, que esta es una de las que más ha rebotado, yo creo, desde este rebote que se produjo, y en este caso es Apple. Apple cayó mucho porque Apple fabrica buena parte de sus dispositivos en China, y ya sabéis pues cómo está todo el tema de aranceles con China, ¿no? Que continúa ahí todo el conflicto, que si tú me pones aranceles del 145%, yo te los subo al 125%, y pues ahí continúa toda esa incertidumbre. Llegaron a caer las acciones hasta un 35%, tras este rebote, han rebotado bastante, como os digo, han caído un 23% desde el máximo. Y bueno, cayó más que otras pues porque al producir tanto en China y tal, pues es una de las que más afectadas se puede ver. En el caso de Apple es una acción que ha estado cara mucho tiempo, ya lo hemos venido comentando, estaba a valoraciones para el crecimiento que tiene, para mí de las más exigentes, y tras esta caída, lo que pasa es que ya ha rebotado, se pudo comprar en torno a PER 23, que es bastante más razonable para una empresa como esta. Es un negocio de muchísima calidad, que ahora cotiza en la media de valoración de los últimos 5 años, a 27 veces PER. Lo que pasa es que los crecimientos, si vemos, son más bajos que en otras empresas. Por ejemplo, las ventas se estima que van a crecer en torno a un 7%. También tiene mucha dependencia del iPhone, que eso es algo que a mí no me ha gustado nunca, depender tanto de un producto, aunque este sea el iPhone, que es un pedazo de producto, evidentemente. Y bueno, por lo que se van expandiendo los márgenes también es porque va creciendo cada vez más en la parte de servicios, igual que sucede en otras tecnológicas. De hecho, tiene márgenes muy buenos. Los beneficios por acción realmente, si la empresa sigue recomprando acciones, pues pueden crecer a 13-14%, que no está mal, pero personalmente pues es una de las que no tengo en mi cartera de inversiones. Quizás si volviese otra vez a valoraciones un poco más bajas, pues sí que podría considerar añadirla, pero aunque sea un empresón, a mí no es una de las que más me gusta. Aunque históricamente, fijaros que lo ha hecho increíblemente bien, ¿eh? En los últimos 5 años se ha revalorizado casi un 200%. Ojalá haberla tenido en cartera. Bueno, de hecho tuve una pequeña posición que construí en torno a $120 en 2020,
pero las vendí muy pronto, en torno a 170 dólares ya las había vendido todas. Y no era una posición relevante y ahora mismo pues no la tengo. Pasamos ahora a la siguiente acción, que también es otra que cayó mucho desde el máximo. Esta evidentemente es más volátil y ya hemos hablado muchas veces de ella en el canal. En este caso es Tesla. Tesla llegó a caer desde el máximo en torno a un 56%, ahora con el rebote pues casi un 50% se deja desde el máximo. Es una acción de beta más alta, en la que la parte de vehículos no está yendo tan bien, al menos aquí en Europa. Hemos comentado alguna noticia en la que las ventas le están cayendo en algunos países europeos. También está saliendo competencia, por ejemplo de BYD, que hemos comentado alguna noticia en China, el fabricante de vehículos chinos, que también se está expandiendo a otros mercados. Y bueno, también lo que descuenta Tesla, y por eso es complicado valorarla por múltiplos, son altas expectativas. Está por un lado pues todo el tema del robotaxi, que en caso de que se acabe materializando tal y como dice mucha gente, pues podría ser un negocio increíblemente rentable y que aportaría enormes cantidades de flujo de caja libre para la empresa. Luego se está diversificando también, como hemos comentado, en la parte de energía, que está creciendo mucho y de eso no habla tanto la gente. Y luego está también el tema de Optimus, de los robots humanoides de Tesla, que esto sí que sería algo más futurista, no sabemos muy bien en lo que quedará, pero sí que es cierto que si tú te pones a modelarlo y haces números que son muy difíciles de estimar, evidentemente, en estos momentos, pero si te haces diferentes escenarios, pues sí que es cierto que llegas a conclusiones de que Tesla es muy difícil de valorar, pero en un caso optimista pues puede acabar valiendo mucho más. Entonces yo tengo una pequeña posición en Tesla, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo, a precios bastante inferiores a los actuales, pero es una posición más bien especulativa. Y en mi cartera es como el 2% o algo así, no es una parte muy importante. Quizás si siguiese cayendo, pues igual me animaba a comprar algo más, pero bueno, de momento ahí está. Tesla, como os digo, es más bien lo que descuenta, pues que el futuro va a ser muy bueno y las ventas se estima que van a crecer a tasas más altas que en las otras empresas que hemos visto, en torno al 23% anualizado. Los márgenes, pues ya veis que no son tan potentes como por ejemplo en Microsoft, en Google o en Meta, son márgenes más bien bajitos, pero que se estima que se van a ir expandiendo. Y claro, los crecimientos que proyectan los analistas de beneficio por acción, pues yo creo que es muy difícil de estimar, ¿no? Cuál va a ser el beneficio de cualquier empresa, pero de Tesla todavía más de aquí a 5 años. Se estima que van a crecer a un 38% anualizado y el flujo de caja a un 60% anual. Bueno, si esto se cumple, pues estaría justificado una valoración alta. Pero yo creo que, como os digo, es muy difícil de modelar, porque también depende de cuestiones regulatorias, pues todo el tema del robotaxi y todo el tema de los Optimus. Entonces, más bien esto yo creo que es confiar en el management y confiar en que pues terminarán llevando a buen puerto a la empresa. Es una acción que lo ha hecho muy bien a largo plazo, aunque acumula una caída, como hemos visto, del 50%, pero por ejemplo a 5 años, que esto mucha gente no lo comenta, pues lleva un 428% de rentabilidad, y a 10 años pues ya no os digo, un 1474, componiendo al 32% anualizado. Entonces es una empresa que lo ha hecho muy bien, pero la valoración, si la valoramos por ejemplo por PER con los beneficios actuales, pues es que yo creo que tampoco es muy representativo, igual que pasaba antes en Amazon, como hemos visto, que en años anteriores era muy difícil de valorar por PER, pues aquí yo creo que sucede igual. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay más incertidumbre, creo que en Amazon estaban más distorsionados a la baja de alguna manera a propósito, y aquí pues es un poco más complicado. Entonces la valoración por PER nos dicen que es de 100 veces, con las estimaciones de beneficio para los 12 próximos meses, pero yo esto lo cogería con pinzas. Por Free Cash Flow estaría a unas 170 veces. Pero yo creo que estos beneficios que calculan aquí pues no son representativos de lo que puede, por ejemplo, acabar siendo Tesla de aquí a 5 o 10 años, sobre todo si esas cosas que os he dicho pues acaban saliendo bien. Entonces pues esto es un poco lo que os puedo decir de Tesla. Esta es una acción con la que o la amas o la odias, no suele haber punto medio, ¿no? Mucha gente pues es muy fan de Tesla, confía muchísimo en el management y cree que multiplicará por muchas veces desde aquí y puede ser un escenario que se cumpla. Y luego hay gente que la odia y que piensa que debería valer un 95% menos y que no está justificada su valoración. Bueno, pues ya veis que hay opiniones de todos los colores. Y luego tenemos por último Nvidia, que también es una empresa de la que hablamos en 2022, después ya se puso más de moda. Desde que hablamos siguió cayendo, porque creo que la comentamos antes del split, lo que sería un precio equivalente a unos 15 dólares, pero después todavía cayó más, hasta en torno a 11, y después pues se ha multiplicado por varias veces y se fue a 150, y ahora ha corregido desde 150 hasta 104.
lo que es una caída del 31%. Llegó a caer también más, al igual que todas las otras, y antes del rebote había llegado a caer un 42%. Nvidia es una empresa que disparó completamente sus beneficios y estuvo creciendo a triple dígito. Evidentemente se ha beneficiado muchísimo de todo el tema de la inteligencia artificial, y una empresa que ya era muy grande, que facturaba 26 billion, pasó a crecer durante 2 años seguidos a más de un 100% anual en ventas, mientras disparaba sus márgenes de beneficio del 33% a más del 60%. Claro, esto te da como resultado que pasas de ganar 8 billion de beneficio neto a ganar en 2025 74. Pues lógicamente, si has multiplicado tu beneficio casi por 10, pues lo mismo ha hecho el precio de tus acciones. O en beneficio por acción, si lo queréis ver, de 0,33 dólares por acción a casi 3 has pasado a ganar. Lo que pasa es que estos ritmos de crecimiento, pues evidentemente se han ido frenando. No vas a crecer a un 100% para siempre. Como veis aquí, pues ya se ha ido desacelerando y ahora ya no va a crecer tanto. Hay quien duda de que pueda mantener estos márgenes a medida que vaya entrando competencia. Hemos comentado, por ejemplo, que en el caso de Amazon, de Microsoft o de Google o Meta, están desarrollando sus propios chips porque quieren abaratar todo el tema de la IA y no depender 100% de Nvidia, que actualmente es el mejor, y pues todas estas empresas, su CAPEX, pues buena parte va a parar a chips de Nvidia. Entonces eso yo no sé realmente cómo acabará afectando a los márgenes en el futuro. También es cierto que Nvidia tiene más cosas y probablemente esté muy por encima de otras del sector, pero eso también es una duda que se plantea con esta compañía. Los crecimientos, si nos creemos los datos de los analistas, pues bueno, van a ser para los próximos años, porque Nvidia está ya en el año fiscal 2026, serían de en torno al 10% anual en ventas. También recordad que es una empresa cíclica y el beneficio por acción va a crecer en torno al 10,7%. Por eso el múltiplo también veremos que se ha comprimido. El flujo de caja va a crecer en torno a un 23% anualizado. Es un negocio cíclico, como hemos comentado más veces, y el múltiplo de valoración actual es de unas 24 veces PER. Pero claro, no se puede valorar una empresa que va a crecer ahora mismo según estiman, después puede crecer más. Ya sabéis que las estimaciones de analistas pues a veces se quedan muy cortas, como así eran en 2022, que se estimaba que iba a crecer mucho menos de lo que finalmente ha crecido. El múltiplo es actualmente de unas 24 veces PER. Yo sí que creo que Nvidia puede crecer más de lo que dicen, pero también tiene esa ciclicidad. No la podemos valorar como se hizo antes a 60 o 70 veces PER, cuando pues el crecimiento va a ser más bien, según se estima, pues algo más normal y no crecer a cientos y picos por ciento como hacía. Hace poco, con la caída, se pudo comprar en torno a 20 veces PER, que parece un múltiplo de valoración bastante razonable. Para semiconductores, luego tenemos también la opción, lo comenté en 2022, de ETFs que inviertan directamente en semiconductores, y con un ETF pues puedes invertir a la vez en todas, en AMD, en Nvidia, en ASML, que por cierto presentó resultados el otro día y estuvo cayendo en bolsa. Quedó la parte de pedidos de este trimestre, pues debido a toda la incertidumbre, un poco por debajo de las estimaciones, o muy por debajo realmente, 1 billón por debajo, y estaba cayendo en bolsa, aunque está presentando buenos crecimientos comparado con hace un año. Y bueno, con un ETF pues puedes invertir en todas estas a la vez sin complicarte la vida, por si no quieres jugártela, a ver cuál realmente va a ser el ganador. Nvidia tampoco la tengo en mi cartera, así que hice una operación de corto plazo un poco especulativa, que al final acabó saliendo bien, pero actualmente, como os digo, pues no la tengo en cartera. Así que nada, hasta aquí el vídeo de repaso a todas estas acciones tecnológicas. Espero que os haya parecido interesante. Me podéis dejar en los comentarios cuáles tenéis vosotros en cartera o cuáles estáis pensando en incorporar. Os dejo, como os he dicho antes, el enlace de Lightyear aquí abajo para que le podáis echar un vistazo. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.